grabar la charla para poderla compartir después con otros consumidores, entonces Ok, para que lo sepan. perfecto, Gracias. perfecto. Entonces, para efectos pues ya los saludamos. Vamos a quitar un momento la cámara para poder ir hablando, pero estamos pendientes entre Catherine y yo de preguntas o las dejamos para el final, Dani, ¿cómo te resulta mejor? Yo creería que para el final, mejor como para que Listo. no, porque siempre somos varios, entonces si Ok, quieres para el final. vale. Entonces, Darnell es una empresa, como dijo Dani, colombiana, pero multinacional, en el sentido de que tenemos plantas en Estados Unidos, en Sudamérica, en Uruguay y Brasil, y oficinas en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia y Ecuador. En ese orden de ideas, también estamos en Europa, en Emiratos Árabes, en España, en Alemania e Italia. El Centro de Investigación y Desarrollo también está en Italia y una oficina también en Rusia. Así es que nos sentimos gratamente felices y felices de estar en una empresa que es colombiana y que ha logrado expandir los horizontes de esa forma con envases y empaques que son de un solo uso, pero adicionalmente a eso, también en elementos de construcción como es Ajover, porque Darnell es parte de Ajover, realmente somos Ajover Darnell. Así es que, pues bueno, bienvenidos. Como ven, hacemos empaques y envases reciclables, como lo ven en la fotografía. Listo, dale, Kate. Lo primero que quiero resaltar dentro de todo esto, porque vamos a hablar estrictamente del icopor, es que el icopor, que todo el mundo lo conoce como tal, es una marca que en un momento dado era industria colombiana de porosos, porque era una empresa que existió aquí en Colombia y se posicionó el nombre porque el material es el mismo, a pesar de que son fabricaciones diferentes, el de envases y empaques al de embalajes, que ahora les vamos a explicar, pero se posicionó con ese nombre y quitárselo ha sido un camello. Nosotras hemos tratado de decir, no, mira, eso se llama poliestireno expandido o poliestireno espumado, según el proceso, como les vengo diciendo. Lo que sí es muy importante es que es independientemente de cuál sea, el poliestireno, los gases que utilizan para ese proceso de espumado son gases libres de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Por lo tanto, estamos utilizando o normal butano o pentano, según sea el caso, si es expandido o espumado, que son gases que pesan mucho más que el aire. Entonces hacen que se canten y queden en el suelo, a nivel de suelo, nunca llegan a la atmósfera. Porque, ¿por qué la aclaración y por qué me parece importantísimo? Porque muchos catalogan como contaminante de entrada el proceso del espumado y del expandido debido a este tipo de situaciones, de gases. Porque antes se utilizaban estos que ustedes ven ahí, el CFC y los HCFC, que son clorofluorocarbonados, y realmente eso sí llegan a la atmósfera y terminan con la capa de ozono, haciendo que nos entren más directamente los rayos ultravioleta del sol y generen quemaduras graves en la piel y generen enfermedades en la misma. Listo. Kate, tú bajaste la que yo te había dado. No, esta no es, Kate. Voy a abrirla yo entonces, porque la que yo te mandé es otra. Es esta. Ya voy a compartirla entonces. Un segundo. Es que lo noté porque, y perdónenme, pero es que había puesto unos datos ahí en esta primera diapositiva y por esa razón vi que no era. Perdón, no me demoró nada en hacerlo. ¿Me avisan, por favor? ¿Le están viendo? Sí. Ok, listo. Vamos a poner en modo presentación. Ay, Dios mío.
Listo. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Nuestro objetivo es darles una información lo más precisa posible, basadas en todas las etapas de fabricación, utilización, valorización, cuando se vuelven residuos de envases y empaques post-consumo y algunos cuando están en los sectores de construcción. Como les dije, el poliestireno puede ser expandido o espumado. Es el mismo icopor que ustedes encuentran, como icopor en embalajes, coronas para flores, bases para flores, o todo lo nuestro que son los vasitos, las bandejas, los portacomidas. Es un excelente material para el envasado y para la construcción, puesto que en la construcción es mucho lo que se utiliza el icopor para reemplazo del casetón. Es una espuma ligera, pero al tiempo es rígida y aísla térmicamente y da una alta resistencia al impacto. También queremos demostrar a los clientes, organizaciones gubernamentales, asociaciones, consumidores y al público que al elegir el EPS cumple con todos los aspectos técnicos, pero lo más importante es que medioambientalmente no están generando estos impactos tan altos como se cree que se pueden generar por usar el icopor, sino que además de eso se puede reciclar fácilmente después de haber sido utilizado o volverse en postconsumo. Ahí es cuando entonces les quiero explicar qué es el EPS. EPS quiere decir poliestireno expandido. En ese orden de ideas, cuando es expandido, yo sé que ustedes han visto y han visto la nievecita esa de icopor que se genera, que son bolitas, pero cuando estas bolitas todas están, esferitas, están todas juntas, pues forman la lámina o la capa o el trozo de icopor, y por eso dice que es un plástico celular rígido, que se encuentra en muchas formas y aplicaciones. Y ese poliestireno expandido de poliestireno expandible es un plástico que contiene un agente de expansión. Me estoy trabando. Ese agente de expansión en este caso es un gas que viene dentro de cada perlita o cada esfera, y esas esferas cuando se calientan a altas presiones y temperaturas se juntan y forman la pieza que se quiere formar según el molde en donde se introduzca. Entonces, esa unión de esferitas hace que lo denominen expandido porque ese gas que está dentro hace que se extiendan las esferitas y se peguen unas con otras. Contrario al poliestireno extruido, que es XPS, que ese es el espumado que nosotros también fabricamos en la fábrica, en nuestras fábricas acá en Colombia, en Cartagena, Madrid, también en Estados Unidos, en Charlotte, y allí se fabrican estas láminas que es diferente. Esta es una espuma plástica, es una lámina que se saca mediante la adición de un gas durante un proceso de extrusión. ¿Qué es extrusión? Significa que ustedes meten el material, lo calientan, el poliestireno, le agregan el color, lo van calentando por partes según las temperaturas que no son muy altas, que eso también es una ventaja altísima de este material. Pasa por un tornillo donde se va fundiendo y sale a volverse una lámina, pero antes de volverse esa lámina le agregamos un gas y ese gas expande la lámina de tal forma que parece una espumita. Por eso se denomina poliestireno extruido o espumado. Obviamente, estoy contándoles la manera más sencilla de obtenerlo, pero después de que tienes esa lámina, la formas, la vas enrollando y tienes unos rollos que luego metes a otras máquinas para poderle dar la forma de los portacomidas, de los platos, de las bandejas, ¿sí? Sí, espero ser clara. Dani, me vas diciendo si sí o no. Entonces, ese gas que contiene, nosotros lo manejamos en las plantas y ese gas es un gas normal butano, que si se acuerdan de sus químicas en bachillerato, pues ese gas, el butano, es muy pesado, igual que el pentano, que es el que tenía el anterior que les conté dentro de cada perlita, y como son de 4 carbonos y el otro de 5, pues quedan a nivel de suelo. Y ese gas no llega nunca a la atmósfera. Bueno, como les digo, entonces se utilizan para
fabricar nuestros envases y empaques como los que están en la fotografía. Ahora sí está esto ahí. Y luego ya empezamos a ver cuáles son las aplicaciones del EPS y del XPS. Si bien es cierto, yo sé que ustedes las han visto, las tienen claras y saben que están en los envases y empaques que ven en las fotos, también las ven en la construcción, muchas veces en láminas de aislamiento térmico o cielos rasos, en embalaje, que es mucho lo que encontramos pues cuando se van a embalar o a empacar o a trasladar, a transportar electrodomésticos, y otras aplicaciones son como las de floristería, las neveras portátiles, todas estas funciones de aislamiento. Los muros en construcción también están siendo sustituidos, muchos muros de drywall y de ladrillo por muros de icopor con rejillas electrosoldadas para luego hacer una construcción muy limpia. Esos son los 4 sectores que más se ve en la presencia del icopor. Lo vamos a llamar así mientras tanto. ¿Qué notamos entonces cuando hablamos de envases y empaques? Por lo general los envases y empaques son de alimentos. Y estos son, por ejemplo, en pescados, mariscos, carne, frutas, helados, porque la propiedad de aislante térmico permite que o mantenga lo caliente durante más tiempo caliente o lo frío durante más tiempo frío. Entonces el empaque va a mantener siempre fresco cualquier alimento. Adicional a eso, por la propiedad de rigidez y de espuma que le da una dureza que no es tan duro, tan fuerte como para que con un golpe se parta, protege y evita riesgos de roturas y pérdidas en diferentes etapas de producción y transporte cuando tenemos una línea de producción de alimentos. Entonces, por ejemplo, empaques de cárnicos como los pollos, los pescados, el pollo, el pescado, el cerdo, las carnes en general. Y la seguridad alimentaria en ese caso es primordial. Y en este caso, al utilizar el XPS porque es el extruido, un producto que esté mal protegido o mal aislado llega en una condición deficiente. ¿Eso qué nos genera? Genera un riesgo para la salud del consumidor final y un problema gravísimo en desperdicio, cuando en estos momentos lo que tenemos a nivel mundial es unas tasas muy altas de desnutrición y adicionalmente a eso, la economía está apenas tratando de resurgir cuando estamos con pérdidas tan altas. Si generamos pérdidas a nuestros proveedores o en la cadena de fabricación y alimentación, pues indiscutiblemente los que van a perder son todos aquellos que están invirtiendo en esa producción y no es bueno para el país ni para nadie. El XPS que en este orden de ideas nos aumenta la posibilidad de proteger el alimento. La fotografía que ven ahí al lado está empacado en un empaque de cartón los tomates. Ustedes ven ahí, hay presencia de hongos por la humedad que genera y el calor que le genera el empaque al tomate, al alimento como tal. Entonces, lo que decimos es que no proteger los alimentos correctamente puede aumentar hasta en un 75% el desperdicio de los mismos. Uno de los mitos es que el cartón puede ser mejor que el icopor. ¿Por qué esa concepción? No tenemos tiempo como para empezar a preguntar uno a uno, porque sí me gustaría escucharlos, porque por lo general cuando hablamos que es de cartón, como proviene de la celulosa, que se supone es una fibra natural y todo lo que esto corresponde, pues es mucho más ecológico, entre comillas, que el icopor. Resulta que todo para poder llegar a estas conclusiones tenemos que indiscutiblemente realizar un análisis del ciclo de vida de cada uno de los materiales para poder llegar a conclusiones como esas. Entonces, cuando hemos hecho los análisis de ciclo de vida, nos hemos dado cuenta que no es mejor tener una bandeja de cartón, empezando por lo que está sucediendo acá en el ciclo de vida durante su uso, que una bandeja de icopor. Para muchos casos no lo es.
para casos como en el que se presenta humedad, para casos como se requiere el uso de película y aislamiento térmico, para traslados del alimento en condiciones muy largas en trayecto, donde se requiere que se mantenga y no se pierda la cadena de congelación de los alimentos. Entonces, desde ese punto de vista, es un beneficio ecológico importante utilizar al usar el XPS. La capacidad para conservar los alimentos reduce sustancialmente el desperdicio de alimentos y adicionalmente a eso nos garantiza la seguridad alimentaria. Esto desde el punto de vista del uso en envases y empaques. Otras aplicaciones que tenemos, como las ven en la fotografía, pues está en que como se puede moldear fácilmente, permite que se pueda usar en este tipo de aplicaciones, como está el casco. Ustedes dirán, ¿dónde? Hay mucho del contenido dentro del casco que está dentro de la tela y el armazón completo para poder proteger lo que es la parte de la cabeza debido a las condiciones y a las características propias del XPS. En este caso no es XPS, aquí ya es el EPS. Bueno, hablemos del icopor, no nos enredemos. Del icopor que está dentro de él, pero es el de la unión de bolitas y de las esferas con el pentano. Cuando ven ustedes aquí esta aplicación, esta es otra de las aplicaciones en construcción, se hace mucho de cornisas, pero también hemos llegado a un punto donde se mezcla con el concreto para alivianar el concreto, aligerar el peso y poderlo utilizar en aplicaciones sencillas como en los parqueaderos, en adoquines, en todo lo que son los sardineles. También se utiliza mucho en sillas de coche para bebés, en algunas como en Fórmula 1, para todo lo que es el impacto, todo lo que tenga que ver con impactos muy bien trabajados, y es un hecho que se pueda utilizar el icopor y después de que se rescate de ese tipo de situaciones y se deshacen del casco, se puede reciclar, lo mismo que en los casos de cuando se desensamble el automóvil o la silla de coche para bebé, o los stands de exposiciones que duran muy poco tiempo, después de eso se puede mandar a cadenas de recolección. La parte y las láminas de aislamiento térmico que van muchas veces en construcción, como los muros y paneles de sustitutos del drywall. Esto es como para darles una idea de dónde podemos encontrar todo el universo del material que necesitamos desde Biocírculo para poderlo rescatar dentro de nuestras cadenas de aprovechamiento. ¿Qué propiedades tiene el icopor? La fotografía muestra un jugo y un tinto. En todo caso es una bebida caliente y una fría. ¿Eso qué significa? Que sirve para las dos aplicaciones porque nos va a mantener o más caliente o más frío durante más tiempo. O igual de caliente y de frío, pero por más tiempo. Cuando nos comemos un helado y pedimos la bolita de helado en un vasito común y corriente, ustedes se dan cuenta que con el calor y la transferencia de calor que ustedes realizan de su mano hacia el envase, pues van calentando la bolita de helado y se va volviendo líquida en muy poco tiempo. Pero cuando se utilizan este tipo de empaques, el aislamiento térmico hace que el heladito tenga su textura durante más tiempo y tú lo puedas disfrutar de una manera mucho más, durante más tiempo. Tenemos que, la primera es que absorbe impactos, tiene un alto índice de absorción de energía, lo hace ideal para proteger productos sensibles durante transporte y almacenamiento. Era lo que estábamos hablando ahora hace poco. Debido a su estructura celular cerrada, se inhibe paso de calor o frío, entonces el aislamiento térmico, que fue lo que acabé de contarles, y el bajo peso. Si bien es cierto, para nosotros el hecho de que tenga un bajo peso puede ser una propiedad positiva, para la parte de reciclaje es una propiedad negativa, porque obviamente un gran porcentaje es aire, entonces se vuelve muy ligero y muy liviano y ocupa mucho espacio y bueno, todo lo que hemos oído a quien recolecta y trata de mantenerlo dentro de la cadena de aprovechamiento. Entonces, ¿qué nos toca? Sencillamente poderlo acopiar, embalar, compactar y generar procesos donde
podamos garantizar que este material se llegue a un buen fin después del uso o del postconsumo. Desde el punto de vista de transporte, pues es una condición, es una cualidad buenísima el hecho de que tenga un peso muy bajo, puesto que se ahorra combustible a quien esté haciendo transporte de alimentos con este material. O sea que son menos emisiones por parte del camión que lo esté transportando hacia la atmósfera. Eso es algo muy positivo para el ambiente. Cuando hablamos del análisis de ciclo de vida, que era el que les hablaba anteriormente, es una técnica que cuantifica el impacto total de un producto durante todas las etapas de vida del producto. O sea, desde que se produce hasta que hay un tratamiento o una eliminación de este producto, bien sea en un relleno sanitario o en aprovechamiento, pero hay que hacerlo completo, porque fácilmente podemos decir que una chaqueta de cuero es mucho más ecológica que una chaqueta de plástico o sustituto del cuero como es el PVC. Y la verdad es que si pensamos en todo el ciclo de vida de esa chaqueta desde que empezó toda la parte de la curtiembre, pensemos en los vertimientos de químicos y todo que se están generando de la curtiembre versus todo lo que sea de la producción del PVC y de lo que se requiere para todo lo que son emisiones, vertimientos. Emisiones hablamos de gases, vertimientos, todo lo que son los químicos y uso del agua y hacia el agua y todos los residuos que esto pueda generar, que ya es hacia el suelo. Para hacer un análisis de vida, un ciclo de vida muy certero, debemos evaluar el consumo de energía, la contaminación atmosférica, la contaminación y consumo del agua, el potencial de calentamiento global y el volumen de los residuos sólidos. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta para poder decir realmente es bueno o malo antes de poderlo catalogar. Desde el punto de vista del poliestireno espumado, como pesa menos, tiene más aire que material, pues desde el uso de recursos es mucho más positivo que cualquier otro que sea. Comparemos el vasito de café del icopor versus un vasito de rígido de gaseosa que sea de cualquier plástico. No hablemos que sea también de poliestireno o puede ser de polipropileno. Si pesamos uno versus el otro, uno puede pesar 3 gramos y el otro 7. El de 7 es el de polipropileno y poliestireno, que es completamente rígido. El de icopor puede pesar 3, 3,5, si son del mismo tamaño, para que demos una idea, pero el mayor porcentaje es aire. Entonces, en recursos, ¿quién está utilizando más? El de 7 gramos, porque 100% es materia prima virgen. Si lo reciclamos al final, ambos tienen una muy buena medición, pero en uso de energía y agua va a ser menor el del icopor debido a que requiere menos energía que el que está rígido para poderse moldear, para poderlo fundir debido a la presencia misma del gas que contiene para poderlo trabajar. Asimismo, entonces, entre mayor calor, pues mayores emisiones, por lo tanto, el potencial de calentamiento global por gases de efecto invernadero va a ser menor en el de icopor que en el rígido, sea cual fuere el material plástico, o incluso el de papel. Y bueno, el volumen de residuos, que en eso tenemos que mejorar con respecto a todo lo que se genere de estos materiales, tanto del uno como el otro, para poderlos compactar y llevar a un feliz término en una cadena de aprovechamiento. Hay unas ventajas en producción y otras son en el uso del XPS o del icopor. En producción tenemos muy bajo consumo de agua. Realmente casi que en todos los plásticos el consumo del agua se trata por recirculación y enfriamiento de maquinarias, motores y moldes. No hay generación de residuos. Los residuos
en la fabricación de plásticos, por lo general cuando son troquelados pasan a ser molidos inmediatamente para volver a entrar al ciclo de producción. Esos son los postindustriales. Los niveles de emisiones son muy bajos debido a que las temperaturas que se manejan comparando los procesos, por ejemplo, metal, vidrio, plástico, las del plástico son muy bajas comparativamente con las dos que les comenté, y eso hace que, por lo tanto, proporcionalmente los gases que se generan sean también muy bajos con respecto a los otros materiales. Y no hay generación de vertimientos, debido a que tampoco hay un gran consumo de agua en este tipo de procesos. Cuando los usamos, sencillamente la propiedad principal es que hay un buen uso de recursos naturales, no hay una producción de daños ambientales y no se daña la capa de ozono. Ustedes vieron que estamos certificados, por lo menos aquí en Colombia la mayoría de los que utilizamos estos materiales nos certificamos con la Unidad Técnica del Ozono que pertenece al Ministerio del Medio Ambiente en 1996. En el 94 se firmó ese protocolo, pero ha sido los protocolos de los más exitosos de todos los que ha habido a nivel mundial, que permite que hayamos alcanzado una gran sustitución de los gases agotadores de la capa de ozono por gases que queden a nivel de suelo. Muchos en Colombia hicimos esa transformación y en el 96 nosotros en Ajover, Darnell, arrancamos con esta sustitución. Los procesos de transformación también producen poca energía, el aislamiento térmico, bueno, la reducción de emisiones, de impactos en el transporte, aplicaciones en contacto con alimentos están autorizadas y aprobadas por FDA, que es como el INVIMA, pero a nivel Norteamérica. No permite proliferación de hongos y bacterias, que era lo que veíamos antes en la bandejita de cartón. Y otra de las cosas que tiene, que es súper positivo, es que tiene un alto valor calorífico. 1 kilo de icopor equivale a 1.3 litros de combustible líquido. Entonces, sencillamente, hasta eso ya se está trabajando. Se puede hablar de un reciclaje químico en Colombia. Ya lo hemos trabajado. Dani llevó también a hacer este tipo de procesos en su momento en una planta en Funza y se trabajó. Y adicionalmente a eso, Cemex a nivel mundial ha hecho sustitución del carbón por materiales plásticos postconsumo, no solamente del EPS, sino de todo el plástico. Esa es una de sus grandes cualidades, el poder calorífico que contiene. Entonces, en ese orden de ideas, sustituirlo por un carbón se lo lleva sustancialmente con respecto al poder calorífico del carbón, y esto hace que pueda ser utilizado en muchos procesos, sustituyendo minerales y sustituyendo este tipo de materiales. Adicionalmente a eso, podemos decir que es 100% reciclable y que puede ser transformado fácilmente en material original y tener muchas aplicaciones en otros productos finales como los que vimos anteriormente. Estas ventajas, otro tipo de ventajas, es que para envasar un producto, el uso del icopor para envasar resultará una reducción en el consumo de combustibles en comparación con otros materiales. Otros materiales, aquí se ve en la bodega del carro, el 57% es el peso del producto y el 43% equivale al peso del empaque. Entonces, pensemos, por ejemplo, en cuando se empacaban las gaseosas en botellas de vidrio, cuando toda la carga era en vidrio y solamente iba la gaseosa. Entonces, el 57% equivale a lo que era la gaseosa y el 47% a la botella de vidrio. Y acá, cuando se hace el cambio a la botella plástica, se cambió a trabajar un 93% en peso de producto por un 7% de lo que era la botella de plástico. Eso hace que de alguna manera tú
rindas muchísimo más en todo lo que son los despachos, haya menos viajes, repartas muchas más veces, que eso nos ha pasado también a nivel de inventario. Podemos reducir el espacio que utiliza versus 20 platos versus otros 20 platos de vajilla en un espacio, en una zona de comidas, por ejemplo, que eso ha sido muy bueno para nuestros consumidores o nuestros clientes. Por ejemplo, imagínense una brasa roja o un frisbee, que ya no utilizan casi el plástico porque hicieron cambios a cartón, y resulta que ese cartón, y ustedes que están cerca y que lo manejan completamente y que saben si está untado de grasa o es plastificado, es más fregado de reciclar. Sin embargo, se cambiaron a estos materiales, pero cuando utilizaban los platos de vajilla versus los de plástico, bien sean espumados o rígidos, pues ocupaban menos espacio en sus bodegas, que son muy pequeñas, por ejemplo, en los centros comerciales, y los cubiertos también, en cambio de ir todos dispersos, tenemos una tecnología que los compacta y fácilmente en un paquetico donde antes iban 10, ahora van 100. Entonces, son desarrollos que se han hecho para maximizar el uso del espacio. Y al tiempo eso hace que hagan menos viajes para tener dotados sus almacenes. Entonces gastamos también, estamos aportando al uso del combustible, de tiempo, de horas hombre, y todo minimizándolo a favor de el consumidor. Hablábamos antes de el poder calorífico. Entonces, estos son ejemplos de cómo puede ir un residuo ordinario en todo lo que son la cantidad calorífica que pueda tener el gas natural. Tiene 48.000, 46.000, la gasolina, el carbón, si se dan cuenta que casi podría ser el doble, el papel y un residuo ordinario. Bueno, en ese orden de ideas estamos viendo el poder calorífico del plástico y cómo podría ser utilizado positivamente para muchas de las aplicaciones. Ya tenemos hasta quien lo convierte en gasolina. Bueno, Kate, no sé si tengas la forma de compartirlo o lo compartimos al final, ¿te parece? Para hacer un cierre de... Ok, lo compartimos al final. Listo. Como les voy a mandar esta imagen, como para que tengan un resumen de lo que es todo acerca del icopor, desde el momento en que se retira o sale el petróleo, se extrae el petróleo. Sabemos que el 4% del total después de ser destilado es lo que se utiliza para plásticos. No es como dicen que todo el petróleo que sale es todo para polímeros. No, no es verdad. Sí tenemos una gran necesidad del uso de ese recurso, pero es después de una fase de destilación cuando salen todos estos materiales. Y hay un comparativo acá del uso de un vaso de papel que consume hasta 170 veces más agua que uno de un vaso de icopor en su fabricación. Aquí también habla de cómo consumen menos energía con respecto a los de papel y los de PLA, que PLA son un plástico, un biopolímero. Acá está la aprobación de la FDA de todo lo que son los estirenos para poder estar en contacto con alimentos. Como también de otra forma se puede convertir en materia prima para hacer otro tipo, ser aplicado en otro tipo de industria. Las que más se utilizan, por ejemplo, en Medellín es para ganchos. Bueno, acá hay una serie de datos que son importantes. Los costos, un vaso de papel cuesta de 2.5 veces más que uno de icopor, y no es porque sea de papel y tenga la connotación de que es más ecológico, no. Es porque cuando tú produces un vaso de papel utilizas mucho más recursos, entonces te gastas mucha más agua, la deforestación y todo el proceso de lo que es la recolección de la celulosa o la pulpa de papel para poderlo hacer es mucho más costoso, las temperaturas que manejan son más altas, y lo sabemos porque al producirlo se está produciendo en Estados Unidos, en las plantas que tenemos allí, y realmente los costos de producción de un vaso de papel
es mucho más, pero mucho más alto que un vaso de cartón. ¿Cómo? Ok. Bueno, básicamente eso es, pues son los datos así como generales de lo que estamos viendo. Se está hablando actualmente mucho de los plásticos de un solo uso y realmente como un problema, pero nosotros sabemos que no lo son porque básicamente terminan en mala disposición en rellenos sanitarios y en fuentes hídricas y a pesar de que no constituyen volúmenes muy altos, sí sabemos que visualmente la contaminación es tenaz. Entonces, y no terminan allí porque sí, sino porque el consumidor final está haciendo un mal uso de estos plásticos, de estos envases y empaques. La EPA dice que los empaques de poliestireno espumado, la EPA es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, y dice que el empaque de poliestireno espumado constituye menos del 1%, tanto en peso como en volumen, en los residuos sólidos urbanos. Digamos que no es una excusa como pesa menos que cualquier otro, pues sigámoslo botando, no. Lo que necesitamos es que baje ese 1% a casi cero, porque necesitamos que termine en cadenas o cierres de ciclo donde podamos hacer el aprovechamiento y por eso estamos trabajando con Biocírculo, esa alianza, para lograr que a través de ustedes podamos llegar a ese porcentaje, por lo menos a nivel nacional, porque somos los que apostamos a que esto sí se puede hacer. ¿Cómo queremos aprovecharlos? Por lo general ustedes los ven así, como esa bolsita que ven ahí en la fotografía, vuelta a nada, todos sucios, la gente dice, no, pues ¿quién se lo va a llevar? Pero ahí están separados con nuestros cubiertos, si se dan cuenta, y algunos vasos. Cuando son así, pues si los vasos son de poliestireno, el licopor también es poliestireno, y los cubiertos son poliestireno, pues estamos llevándonos una bolsa completa de poliestireno. Lo que sucede es que si son para uso de una sola vez, lo que yo espero es que al ser de una sola vez, pues los que tengo que romper. ¿Por qué? Porque tengo que romper el hecho de que si alguien lo encuentra bueno, lo vuelvo a utilizar. Por eso se llaman de un solo uso o descartables, como se decía anteriormente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez que los usas, debes destruirlo, por lo menos romperlo. Con un tenedor, quítenle uno de los dientes al tenedor, partan el cuchillo, rompan la cuchara. Eso garantiza que no se vuelva a usar para la higiene y seguridad alimentaria y para la propia higiene, que usted no sabe, a que mañana puede llegar a algún sitio y que los estén reutilizando de una manera inadecuada, porque hay cubiertos plásticos que son reutilizables. Eso no se deben enviar a la corriente de residuos ordinarios, sino que deben enviarse a la corriente de residuos aprovechables. Al ser livianos, al reciclador anteriormente y todavía ahora, pues no le interesan, sencillamente porque no saben que son reciclables, pero adicionalmente a eso porque el valor que les daban era muy bajo y encima de todo, pues porque les arma un volumen tenaz dentro de lo que van llevando y necesitan tener mucho más peso. Por eso estamos tratando de estabilizar esa deficiencia para favorecer el mercado del licopor dentro de todo lo que son los aprovechables. Y por lo general, nuestros clientes tratan de cambiarlo por los homólogos para parecer que son más ecológicos. Entonces, según lo que hablábamos antes, si es por análisis de ciclo de vida, no es mejor el que están cambiando y adicionalmente a eso están incrementando el costo de lo que están usando en sus establecimientos. ¿Y quién creen ustedes que paga ese costo? Pues ustedes cuando van y consumen en cualquiera de esos lados, nos están cobrando el uso de ese empaque porque a ellos no les está dando el margen con respecto a lo que estaban usando anteriormente. Entonces, no es mejor en ese sentido porque hasta nos está afectando la economía directamente. La clave es separar correctamente. Entonces, depositar los desechables o los de un solo uso, todos,
no solamente el licopor, también hay que incluirlo, bien escurrido en nuestra caneca blanca. Pero hay que escurrirlos primero en la caneca negra. Después de eso, los lleva a la caneca blanca ya totalmente escurridos. Y ahí es cuando podemos hablar de en qué se pueden convertir estos desechables de espumado y poliestireno. Básicamente estos son ejemplos que ustedes ya los conocen, anchos, ahí está la gasolina, y alguna parte de la estructura de esta silla que ven ahí, va mezclada con otros materiales, con otras poliolefinas que ustedes también conocen, y arman la estructura para poder hacer esa madera plástica. Hay estas otras aplicaciones que ya las habíamos hablado. Sé que conocen nuestros domos, que también ayudan a hacer la parte de la estructura de todo lo que son estos elementos. Esto que ven acá son como un tipo de baldosa donde se sustituye el plástico reforzado con fibra de vidrio, se refuerza con una resina que se arma del poliestireno. Eso ya está en procesos y ha sido bastante bueno el resultado y lo está trabajando alguien que está en Pereira y otra persona que está en Cali. Bueno, estas son básicamente algunas de las aplicaciones, artículos de peñatería, útiles, marcos para retratos, guardaescobas, cajas para CIS que ya no hay, sustratos en jardines verticales, mezclan la tierra con el icopor para darle paso también en lombricultura muchísimo, para darle paso a todo lo que es la aireación y oxigenación de la lombriz. Esto es sencillamente esta plataforma flotante que está pintada con, esto está hecho en el Sena, en Cartagena, porque se les inunda mucho cuando hay temporadas de lluvia terribles, entonces no pueden pasar de unas zonas a otras dentro de la institución y básicamente armaron esta plataforma haciendo dilución del poliestireno espumado en un solvente que permite que se genere una pintura que es impermeabilizante completamente. Esto que ven azul y amarillo es hecho de esa forma. Dentro de cada uno de los tanques agregaron icopor molido para aumentar la flotación y bueno, esa es la plataforma. Y aquí ya, Kate, si quieres, arranca tú para que te oigan un poquito y cuenta todo lo que hemos hecho de campañas. Pero no sé si hasta ese punto hay alguna pregunta. Si no preguntan es que fui súper clara y eso es una machera. Perfecto. Entonces, de igual manera en el chat pueden dejar las dudas que puedan Pero tener y yo las sí estoy respondemos viendo. al final. Yo sigo Bueno, presentando yo, Kate, y tú hablas. por favor. Sí, Ok, señora. dale. En cuanto al tema de campañas con objetivo social, pues es uno de los pilares fundamentales que tiene la compañía y es precisamente demostrarle a la comunidad cómo por medio de pequeñas acciones podemos hacer cambios importantes o cambios grandes. La campaña Somos Útiles fue la primera que nació. Somos Útiles se encarga de hacer la transformación de productos como vasos, cubiertos, platos y demás, precisamente en útiles escolares como reglas, escuadras y transportadores. En este momento estamos entregando este tipo de materiales a diferentes comunidades, especialmente comunidades escolares, pero no únicamente. Y así hemos beneficiado pues a niños a nivel nacional, desde La Guajira, pues recorriendo todo el país. Sin embargo, pues en búsqueda también de poder ampliar esa cobertura o poder demostrar otro tipo de impactos que podemos generar. También se realizó con la ayuda del primer festival, que fue Festival Alimentarte, que se realiza en la ciudad de Bogotá de manera anual y que busca beneficiar a las madres o las mujeres que han sido víctimas porque sus esposos han fallecido durante algún tipo de combate o en general de la Policía Nacional. Entonces, este festival lo que busca es hacer una feria gastronómica en la cual varios restaurantes participan y que no se podría realizar sin el uso de vasos, platos y cubiertos plásticos. Todo este material pues fue recolectado para que pudiéramos hacer la estructura que protege el domo
Y de esta manera, pues ya hemos entregado más de 3 domos en el país. Aquí los pueden ver, son domos bastante amplios. La primera comunidad que pudimos impactar y que pudimos beneficiar positivamente fue la comunidad del Chocó, en donde pues pudimos entregar este domo a más de 200 niños que ahora tienen un espacio lúdico en el cual van a poder pues realizar diferentes actividades, que la vemos en la imagen de Somos Útiles a la izquierda. Luego, también tenemos otras actividades en colegios principalmente, se hace pues la entrega de este tipo de kits que van acompañados de una cartilla ambiental en donde queremos que los niños pues por medio de la lectura puedan evidenciar la importancia de hacer la separación correcta, que por ellos también se pueda difundir la información y que puedan llegar a otros agentes como sus compañeros, sus padres de familia y en general pues a la comunidad a la que puedan beneficiar con esta información. Aquí podemos ver el domo efectivamente que les comentaba, el domo del Chocó. Y en la siguiente imagen, por favor, Pili, vemos pues el festival precisamente del que les hablaba, en el cual participamos pues con diferentes puntos de separación en los cuales habían también personas sensibilizando a todos los usuarios, a todos los consumidores del festival sobre cómo debíamos descomidar los portacomidas, platos y vasos y demás para poderlos disponer correctamente en estas canastas de separación que pueden ver en la imagen izquierda. Bueno, nuestro compromiso pues va en aumento. Realmente lo que buscamos es incentivar la economía circular a través de estos productos y otros. Por ejemplo, en el caso de las botellas PET, que es otro producto que nosotros manejamos a nivel nacional, hemos recuperado más de 2.000 millones de botellas plásticas que utilizamos actualmente en la fabricación de nuevos productos de envases y empaques, como los domos que vemos actualmente en pastelerías, en postres, en empaque de frutas y verduras. Entonces, estos son reincorporados por medio de Biocírculo, precisamente quien nos vende la hojuela con la cual nosotros podemos elaborar estos envases y empaques que tienen factor o tienen un índice de ultralimpieza que permite que pueda estar nuevamente en contacto con alimentos sin generar ningún tipo de contaminación cruzada. Y también, pues, los útiles escolares, como les habíamos mencionado anteriormente, entonces, más de 30.000 útiles escolares fabricados con este tipo de productos post-consumo que han llegado nuevamente a tener una vida útil y que han estado, pues, en manos de los niños nuevamente. Aquí vemos pues un resumen acerca del análisis de ciclo de vida comparativo que mencionaba Pilar hace un momento, y es que efectivamente el poliestireno tiene muy buena calificación, como lo podemos ver, es la primera opción. En general los puntos son verdes teniendo en cuenta que los consumos de recursos naturales pues es bajo, realmente en agua, energía, generación de residuos es mínima. Entonces es un producto que definitivamente con el paso del tiempo va demostrando sus características, sus beneficios para la comunidad y en general el excelente impacto que puede llegar a tener o que tiene en este momento ya en el mercado. Bueno, Bueno, muchas gracias. No sé si tengan pasemos el alguna duda. video. Perfecto. Ok. Voy a salirme yo para que tú puedas compartir. Ok. Me confirman, por favor, si escuchan. Ya se está viendo. Sí, sí se escucha. Si quieres subirle un poquito, pero sí. Sí. En Darnell estamos comprometidos con la fabricación de productos que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Por eso, además de ser 100% reciclables, son diseñados y elaborados con un proceso que garantice el cumplimiento de normas ambientales y la protección del medio ambiente. Ser responsable ambientalmente es nuestra prioridad. Por eso, al fabricar productos y empaques para alimentos en Icopor, cumplimos con las regulaciones del Protocolo de Montreal que nos permite garantizar la protección de la capa de ozono. Es importante que sepas que el gas usado en la producción de este material está certificado por el Ministerio de Ambiente, no agota la capa de ozono y al ser más pesado que el aire queda sobre la superficie de la Tierra. Esto significa que no produce calentamiento global. La fabricación del Icopor no contamina la atmósfera y además su producción requiere menos energía que cualquier otro material usado para empaques. Infórmate bien y elige los productos de Icopor producidos responsablemente. Este material es 100% reciclable. Listo, Bueno, perfecto. Entonces, creo que ahora ya, sí ¿cierto? podemos pasar a las preguntas. Ujú. Sí, ya finalizó. Dejamos tiempo para que pudiéramos responder. Ustedes Muchas dirán. gracias.
No, Pilar, Catherine, de verdad, mil gracias. Yo vi por aquí una preguntita en el chat. No sé si José estás por ahí o quieres que la lea. Mm, bueno, si quieres, yo comparto la pregunta que tenemos en el chat. Dice, buenas tardes, quisiera saber acerca de la normatividad en Colombia de la prohibición de empleo de plásticos de un solo uso. Bueno, no hay una normatividad todavía. Ahí son regulaciones y proyectos de ley. Alguna regulación que sí está, tenemos por ejemplo en Santa Marta. Santa Marta hay una regulación donde están prohibiendo el uso del plástico en general, en muchas aplicaciones. Y de alguna manera no han podido lograr trabajar completamente la regulación debido a que el mismo comercio está exigiendo o necesitando el hecho de que cuando hubo la pandemia, pues porque era la pandemia, el material más higiénico para manejar era los plásticos en general, porque sabemos que los utilizaste una vez y la única vez que lo están usando es cuando uno lo está consumiendo como tal. Entonces no hay un riesgo de trazabilidad, de transferencia de enfermedades. O sea, higiénico y seguro, y son higiénicos y seguros. Pero por otro lado, cuando los proveedores nuestros de estos materiales a los clientes finales empezaron a ver los cambios en economías al usar los sustitutos biodegradables o de cartón, también vieron que los costos eran mucho más altos y por esa razón han estado en conflicto constante con el DAPSA, que es el que está exigiendo estos cambios sin un análisis real con ciclos de vida. Nosotros también hemos estado frente a esas charlas y a esas discusiones tratando de convencer a las autoridades de la necesidad que hay de instruir a la gente en que haga la separación para evitar las prohibiciones de materiales que son amigables tanto al bolsillo como al planeta, que de alguna forma esa es una de las frases que se manejan, pero no es una frase de cajón. Realmente sí estamos hablando que los sustitutos son mucho más caros o menos económicos que los que nosotros estamos enviando. No estoy hablando solamente de Darnell, estoy hablando también de las empresas nuestras que son competencia. Estoy hablando de todos los plásticos. La realidad es que el plástico, en ese orden de ideas, es mucho más económico y deja unos márgenes mejor a los comerciantes y a los mismos usuarios finales, porque lo que les decía, no hay procesos de cierres de ciclo para los biodegradables, no los suficientes en el país para poder hacer que sean sustitutos al 100%. Entonces tampoco es tan sano. Lo otro es que otras prohibiciones y proyectos de ley que están en este momento acerca exactamente de los plásticos de un solo uso están siendo evaluadas en este momento. Nosotros trabajamos este lunes precisamente en la última, que es la única que está sobreviviendo en todo lo del Congreso. Esperamos que si pase con las mejores opciones para la industria, en el sentido de que no acaben con la industria colombiana, porque todos vivimos y trabajamos para mejorar. Y es una cadena, ¿no? Porque no solamente es lo que nos afecta a nosotros, sino lo que afecta a todos los usuarios de este material que de alguna forma han encontrado una solución para todos sus emprendimientos. Básicamente, y en San Andrés se prohibieron, solo si se demuestra que no son reciclables. Mientras podamos demostrar que son reciclables o que tienen el concepto de sostenibilidad, que son sostenibles, podemos continuar en el mercado. Entonces, a veces el titular es, se prohíben los plásticos, sí, y de un solo uso, sí, pero ¿cuáles? ¿Y de qué forma? Pero no siguen leyendo, sino se quedan con el título. Ese a veces es un error de todos nosotros. A ver, ¿qué estrategia se está implementando para lograr aumentar el reciclaje de estos materiales, ya que los recicladores no los reciben?
Pues Biocírculo, eso te la dejo a ti, porque realmente las estrategias son las alianzas que hicimos con Biocírculo, es una de esas. Eh, el hecho de que nosotros mismos los compremos, me parece que es una de las grandes posibilidades para el reciclado, porque están garantizando que sí va a llegar al final a un aprovechamiento. No se está comprando para dejarlo ahí a ver si alguien lo compra, no. Hay una cadena ya generada y estamos necesitando material. Y bueno, y la alianza con Biocírculo estamos tratando de proteger el hecho de que quien lo recolecta esté muy bien favorecido en ese sentido. Dani, no sé si quieras complementar algo ahí. Sí, ahorita que estabas hablando de San Andrés, que allá pues está esta norma que prohíbe ciertos plásticos, básicamente digamos que antes de sacar ese tipo de normativa hace falta pues todo lo que Pilar nos comentó hoy, es ese análisis de ciclo de vida. En San Andrés hay un proyecto de reciclaje que acompañamos desde los inicios y en San Andrés se están reciclando plásticos y se está enviando desde San Andrés puntualmente, digamos, como lo vimos hoy o como se llama, o como lo conocemos más bien, el icopor, y desde San Andrés nos están haciendo llegar este tipo de materiales, PET, soplado y demás. Y contrario a lo que se cree en otras zonas del país, el vidrio, por ejemplo, que se considera pues es 100% reciclable también, pero tiene unos retos logísticos también gigantes, no se recicla en la isla y una vez en la isla no consigue una botella de gaseosa en plástico, sino en vidrio. Entonces son temas que vale la pena darle una revisión mucho más profunda antes de sacar, digamos, que estas políticas o estas leyes prohibitivas. Para responder las preguntas de qué tipo de estrategias estamos implementando como industria para incentivar el reciclaje o para promoverlo desde el primer eslabón de la cadena, que son los recicladores de oficio, varias, ¿sí? Nosotros ya desde hace varios meses con Ahover, pues con Darnell empezamos una campaña para la recuperación de estos materiales con nuestras más de 250 bodegas y proveedores a nivel nacional, incentivando inicialmente a las bodegas y de ahí decantando la información hasta el reciclador de oficio, mostrándole la importancia de empezar a recolectar este material, pero pues claramente si no hay digamos que un mercado y un precio, digamos, no quisiera llamarlo justo, pero Ajá, un ujú. precio que incentive su recolección, pues esto no va a pasar, porque pues al final, Sí, digamos que eso sí como es todos verdad. conocemos la cadena de reciclaje, pues al reciclador le pagan por lo que recoge todo el día en su carretica y va y vende la bodega. Entonces, si él va a recorrer todo Bogotá y solamente recoge PS, pues difícilmente. Entonces tenemos que darle a él un incentivo para que digan, no, pues yo recojo cartón, recojo botellitas, recojo latas y recojo PS, que igual el precio del PS me sirve, ¿sí? Entonces, básicamente hemos trabajado muchísimo en poder buscar o encontrar ese punto o ese precio óptimo para la cadena de reciclaje y hemos logrado, digamos que en los mejores meses que hemos tenido desde que empezamos, recolectar más de 10 toneladas de PS, que uno diría, pues 10 toneladas, pues no sé qué mucho o poco sea, pero 10 toneladas de PS, teniendo en cuenta lo que Pilar nos decía, que es un material muy liviano, es mucho material, ¿sí? Y seguimos entonces trabajando muchísimo como industria. Actualmente en Biocírculo estamos haciendo unas adecuaciones en planta para poder entregar un producto, una materia prima recuperada de mejor calidad para Darnell, para que puedan hacer las aplicaciones que nos mostraron hoy. Em, y para la persona que nos estaba preguntando, perdón, aquí acepto, que en Medellín, ¿dónde lo pueden comprar? Nosotros tenemos proveedores que nos mandan material desde Medellín, pero pues en Medellín está también otra compañía como Plaisco que compra el material y hace procesos de transformación muy interesantes con aliados como Pintuco y sacan estas pinturas, no conozco muy bien el proceso, pero sacan estas pinturas usando esa materia prima como el poliéster, ¿sí? Entonces, en Medellín podría nombrar pues a Cotrama como gestor y a Plaisco como transformador, ¿sí? Plaisco, porque es que realmente Plaisco no lo está recibiendo a precio. En cambio, Cotrama es diferente. Ok. Sí, o sea, ellos dos, digamos, en la zona podrían Es revisar el Ujú. tema. Nosotros en Bogotá región y pues lo que les digo, igual nos está llegando material de otras zonas del país. Entonces, no es un ejercicio fácil, ¿sí? No es un ejercicio que desde el consumidor y como hemos tenido este mito en la cabeza durante mucho tiempo y me incluyo de que el PS no se podía recuperar, pues no es un ejercicio fácil, pero también digamos que esperamos que esta comunidad y ustedes que están hoy acá nos ayuden a replicar este mensaje. Eso es lo más importante, que tengamos en cuenta que antes de tomar una decisión, hasta nosotros como consumidores o como compradores,
de escoger productos ecosostenibles, no nos dejemos de pronto llevar simplemente por no, es que yo creo que porque es que no, es que el plástico está demasiado satanizado y tenemos que darnos cuenta que alrededor de todo lo que nosotros tenemos en ese momento en nuestro escritorio, nuestra casa, en la oficina, este material es indispensable y tenemos es que aprender a convivir y aprender a darle un aprovechamiento manejarlo. óptimo, ¿sí? Eso quisiera agregar. No sé si tienen más preguntas o algún comentario adicional o Pilar, no sé si quieras hacerle como una preguntita a la audiencia ya los últimos que estamos acá. Y pues al ganador o como quieras hacer la metodología, siempre les mandamos como un detallito a uno de los consumidores. Entonces, no sé si tengas una preguntita por ahí que quieras hacerles. Y pues el primero que Va nos a ser escriba en el concurso, chat o que lance entonces, la mano. Como quieras. si les vas a dar algo, entonces hay que hacer una muy buena pregunta, pero no, me cogiste en blanco. Como A quieras. ver, así es, yo era uno de ellos, pensaba que no se podía reciclar. Bueno, listo. Ay, Dios santo, qué horror. Porque denme 3 características de por qué el icopor es más ecológico que cualquier otro material. Bueno, bien. Quien se anima, la pueden escribir en el chat o pueden levantar la Sí, mano, lo pueden que hablar quieran. como quieran. Eso están escribiendo mucho y por eso no sale ni una. Pero yo sentí que por ahí alguien habló. Está fácil. A ver, mire, Gemay, ella, yo sabía. Consume menos agua, genera menos residuos y es más reciclable. Bueno, a ver, ya vemos otra opción, pero está bien, vas bien. Sí, creo que está bien. Vamos a ver si Sí. alguien más. Los premios son chéveres, no les dé pena. A ver, es que no los estoy viendo. Sí. Y todos podemos equivocarnos, además. Gemay se lanzó y lo hizo bien. Dice Natalia, hay grabación de la charla, apenas pueden conectarme si no hasta ahorita. Sí, Natalia, no te preocupes que si vamos a tener grabación de la charla, la subimos al canal de En el YouTube y carro. se lo compartimos. Y José dice, reciclable, tiene propiedades de transferencia de calor y pesa menos. Ok. Para ti, ¿quién gana? Yo diría que no contamina Dice, la no capa de contamina. ozono, menor huella de carbono, Alcira, más agua pesa menos. Alcira dice menos huella de carbono, consume Pues ahí menos agua. tenemos a 4. Bueno, pero José Rubén tiene que poner 2 más para que haga Pero José dijo competencia. arriba, José escribió otro Sí, perdón. Bueno, ahí hay 3 ganadores. ¿Sí? ¿3 ganadores? Te compliqué la vida, Dani. Dime. Te compliqué la vida poniendo a 3. No, está perfecto, está perfecto. No, está perfecto. No, mil gracias. Bueno, entonces Alcira es ganadora, José Rubén ganador y May también ganadores. Entonces, ya nos toca acá sus nombrecitos. A José y Alcira los conozco más. A Gemay sí le pido que si me deja como su número de celular en el chat para hacerle llegar los detallitos. Y no, pues de verdad, nuevamente muchas gracias a María del Pilar, a Caterín por esta charla. Seguramente aprendimos muchísimo y los esperamos a todos ustedes en la próxima charla, que es la primera semana de mayo. De una vez les voy adelantando, de donde vamos a tener un plan de gestión de envases y empaques que nos va a contar acerca de la resolución 1407, que está, digamos que, muy en boom en este momento en cuanto a gestión de envases y de residuos. Entonces los esperamos y muchas gracias. Muchas gracias para todos. A ustedes, Buena gracias por tarde. escucharnos. Hasta luego. Chao, que estén bien. Buenas noches. Chao.